instrucciones en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quienes le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para dar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letra bien grande. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quienes quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia descienda sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Esta hermosa carta es la primera carta escrita por Pablo y que, a mi opinión, no puede ser más clara con la realidad que vivimos como cristianos. No sé ustedes, pero yo muchas veces me comporto o me siento como los hermanos de la iglesia de Gálatas. Creo, en mi opinión personal, que como los hermanos de Gálatas, que querían justificarse por las obras de la carne, querían justificarse por las fiestas, guardando los ritos, así muchas veces me siento yo, queriendo justificarme por mis actos. A veces me encuentro muchas veces queriendo justificarme ante el Señor por mis obras, y me olvido que es la gracia de Jesucristo que nos salva. Pablo los exhorta duramente, y nosotros hemos podido ver durante la carta que Pablo los ha exhortado duramente. Estos últimos capítulos ya Pablo se dosifica un poco más y es mucho más amoroso, es mucho más pastoral. Pero eso no quiere decir que al principio no lo haya sido, pero hay versos de la carta que dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quien Jesucristo ha crucificado, ha sido presentado tan claramente? Pablo estaba sorprendido de que después de un trabajo exhaustivo en Galacia, ellos hayan olvidado tan rápidamente el Evangelio de Jesucristo y se hayan inclinado por las obras de la carne. Podemos ver que Pablo parte su carta predicando y explicando lo medular, la esencia de la carta, que podríamos decir que es el Evangelio por la sola gracia, lo que estábamos diciendo hace un minuto. Pablo tiene una postura que se hace evidente en esta carta, donde él parte explicando lo medular y termina dando consejos prácticos. Eso es lo que estamos viendo hoy, consejos prácticos. Vemos que Pablo se pone en una situación, ¿verdad? El principio de la carta, como lo decía, explicando del Evangelio, justificándolo, hermano, enseñándole que solamente por el Evangelio de la gracia de Jesucristo ya han podido ser salvos. Y termina dando esta carta, como veíamos la semana pasada, con el mensaje de Luis titulado Relaciones marcadas por el Evangelio, donde nos invitaba, nos exhortaba a que no existe cristianismo solitario, y nos predicaba que el cristianismo es comunitario, que uno de los cambios inmediatos que produce el mensaje del Evangelio es gramatical. Nosotros en vez de yo, nuestro en vez de mío, para nosotros en vez de para mí mismo. Y nos recalcaba el valor de esto y el cambio que se produce cuando vivimos en comunidad.
Y nos citaba el pastor Eugene Peterson, el pastor presbiteriano, y en su cita decía: el evangelio nos cambia de personas ensimismadas que buscan lo suyo propio en personas que aman y buscan el bienestar de los demás. Veíamos esta idea de una iglesia que restaura con amor, con humildad al hermano que cae, que se encuentra en pecado. Una iglesia que ayuda mutuamente a llevar sus cargas y a cumplir con la ley de Cristo, a tener ese compañerismo en medio de la prueba y la dificultad. Seguiremos con esta idea, pero desde otro punto, desde otro ángulo. La semana pasada lo vimos de una perspectiva espiritual y este domingo lo veremos de una perspectiva material. Porque sabemos que no solo hay necesidades espirituales, ¿verdad? Sino que también hay necesidades materiales. Y dentro de nuestra iglesia, y la Biblia también nos invita a ser humildes, con amor, cubrir estas necesidades. Los voy a invitar a que por favor me acompañen en el verso 6. Dice: el que recibe instrucciones en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. El primer título de este mensaje se llama El maestro y los aprendices. Mientras estaba estudiando este capítulo, este versículo, me preguntaba a mí mismo ¿en qué tiene que ver este versículo? ¿Por qué está aquí en medio de esta carta? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia? Unos comentaristas se preguntaban si existía alguna relación entre la exhortación de la carta y el sustento de nuestros maestros de la palabra. Pareciera que no. Pero algunos creen que lo que está haciendo Pablo es una exhortación general a los hermanos de la iglesia de Galacia. En los versículos que vimos la semana pasada fue que cada uno cargue con sus propias responsabilidades. ¿Se acuerda? Uno de los últimos versículos que daba Luis. Y la predicación nos exhortaba que uno tiene la responsabilidad personal ante el Señor. Pero en esta situación, y como decía anteriormente, es diferente. Tenemos una responsabilidad como iglesia, como individuos en amor, ayudar a cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Y con mayor razón, las necesidades de nuestros maestros en la palabra del Señor. Hermanos, puede usted estar pensando ahí en su asiento, bueno, la Biblia y el mismo Pablo cubrían sus propias necesidades con su propio trabajo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice eso. Hechos 18 del 2 al 3 dice: allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacia poco había llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlo y como hacía tiendas, ¿vio? Como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedaron para trabajar juntos. Pablo cubría sus necesidades. Pablo trabajaba para cubrir las necesidades, sus gastos. Pero eso no quiere decir, y la Biblia también nos relata, de que a Pablo se le ofrendaba, y él mismo relata en algunos libros de la Biblia, que él se gozaba por la preocupación de sus hermanos. El mismo libro de Filipenses, del 4, del 14 al 18, dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y en mis gastos, excepto ustedes. Incluyo a Tesalónica, que me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodita lo que
me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. La Biblia nos relata que las iglesias que Pablo pastoreaba, que Pablo pastoreó, se preocupaban por las necesidades de Pablo. No todas, pero la misma Biblia relata que Tesalónica y Filipenses, la iglesia de Filipa, estaba preocupándose por la necesidad de Pablo. La Biblia dice que Pablo se dedicaba enteramente a la palabra del Señor. Hechos 18:5 dice: cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a predicar, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Y esto no es primera vez que Pablo exhorta a la iglesia, a una iglesia, a ayudar a los hermanos. Y hermano, voy a citar dos textos. Y es necesario que usted pueda escuchar, están en la Biblia. Uno está en 1 Corintios del 1 al 15 y el otro está en Timoteo del 5, del 17 y al 18. Esto no es una realidad aislada dentro de la iglesia, era una realidad presente dentro de la iglesia. Pablo exhortaba a la iglesia a cuidar a sus siervos. Pablo exhortaba a cuidar a sus iglesias, a los hermanos que se dedicaban a enseñar la palabra del Señor. Primera Timoteo 5, del 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey que trilla. Y también el trabajo tiene derecho a su paga. El trabajador tiene derecho a su paga. Cuando más chico siempre me preguntaba qué quiere decir no le ponga bozal al buey que trilla. Yo me crié por tiempo en el sur y los que hemos estado allá, un bozal o la jáquema que de repente le dicen a los caballos es un implemento para que el animal no coma. ¿Ah? Mi mamá me decía: voy a ponerte bozal para que dejes de comer. Mientras hacía esta predicación, ahora entendí lo que era el bozal. Entonces, era una realidad, ¿vio? Pablo le está aconsejando a Timoteo acerca de esta necesidad que había dentro de la iglesia. Mire 1 Corintios del 1 al 15, este texto es más largo, pero lo que busco, hermano, es que usted pueda entender esta realidad. Busco que usted pueda entender y poder respaldar lo que está diciendo Pablo, no solamente en Gálatas, sino que en otros textos también. Mire lo que dice: no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol. Pues he visto a Jesús nuestro Señor y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que para otros yo no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba que en verdad lo soy. Esta es mi respuesta a lo que me criticaron. Tenemos todo el derecho a recibir comida y bebida. Y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? ¿Quiénes sirven como soldados pagándose sus propios gastos? ¿Quiénes cultivan un viñedo y no comen de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que no vayan a creer que esta es sola una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice, pues está escrito en el libro de la ley: no le pongan bozal al buey que trilla. Pablo lo vuelve a repetir, lo vuelve a exhortar. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra. Por tanto, el que ara la tierra como el que trilla el grano debe hacerlo con la esperanza de recibir su parte
de la cosecha. Así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Pero no hemos hecho uso de tal derecho. Y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncien el Evangelio vivan de ellos mismos. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. ¿Qué está pasando? Pablo está exhortando a la iglesia de Galacia como algo aislado, pero como una realidad que la iglesia tenía que vivir. Hermanos, la carta no nos dice por qué se refiere a este tema. Y lo decía anteriormente, hay comentaristas que creen que pudo haber sido por causa de los judaizantes. Porque como ellos estaban apartando la verdad del evangelio de los creyentes, los maestros, pastores de la iglesia de Galacia, estaban quedando sin sustento. Sin sustento material por medio de la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo estaba reafirmando que el deber de los creyentes que están siendo instruidos en la palabra del Señor es compartir todo lo bueno con quien les enseña. Como la carta de los Gálatas es una de las primeras cartas que escribe, y tenemos referencia que escribe Pablo, está sustentando bíblicamente que la iglesia sustentaba materialmente a sus apóstoles o a sus pastores. Infelizmente, dice el pastor Augusto Nicodemo, estos argumentos han sido ocupados por hombres y mujeres que solo se interesan en sacar dinero a sus discípulos, a la iglesia. Y es una realidad, ¿verdad? Lo sabemos. Falsos maestros que solo se interesan por su bienestar físico. Y como en alguna vez escuché por ahí, solo trasquilan ovejas. ¿Sabe lo que es trasquilar? Si no, es cuando usted le corta el pelito a la oveja. Pensaste el tiro en la almendra. Un verdadero pastor no exigiría salario ni aceptaría ofertas de la iglesia, dice el pastor Augusto, sino que demostrará a la iglesia que ejerce el pastorado por el gozo que esto conlleva. Los mercenarios de la teología de la prosperidad han hecho que muchos crean que los pastores son solo hombres que se quieren aprovechar de las personas sacando su dinero, y en cierta parte es verdad. Hay una realidad sobre esta situación. Y como decía anteriormente, si hay hombres que son unos abusadores de la fe y solo quieren el dinero de las personas, pero también sabemos que hay hombres que son fieles al llamado del Señor, buscan glorificarlo por medio de su palabra y confiar en su providencia. Hay tantas historias, hermanos, de hombres que aceptaron trabajos en iglesias no importando el salario o la ubicación, por amor a las almas, por amor a la obra de Dios. Lo que la iglesia debería hacer, y es un consejo a la iglesia, es sustentar a los pastores que enseñan fielmente su palabra y que no buscan ni lucran con la fe, ni buscan tampoco el bienestar para ellos mismos. Nosotros estamos en Chile, es un país bastante chico, y la realidad evangélica de este aspecto ha ido creciendo de a poco. Yo vengo de una iglesia pentecostal donde, y creo que lo hablamos en una oportunidad con Edward, donde los pastores abiertamente hablaban sobre este tema, sin ningún problema. Edward una vez me comentaba de un pastor X que decía,
hablaba sobre su camioneta. Mire, hermano, apréndame a mí. Yo con mi camioneta último modelo, calentito. Y usted andando ahí en bicicleta. Créale al Señor. Es una realidad que se vive en la iglesia chilena. Hace poco escuché una conferencia del mismo pastor Augusto Nicodemos que hablaba sobre los apóstoles en Brasil. La iglesia para de sufrir, es una iglesia que está en casi todo el mundo y aquí en Chile también está. El obispo de esa iglesia le enseña a pedir plata a sus pastores. Le enseña a pedir y cómo a recaudar a sus iglesias. Hermanos, aprendamos a ser sabios, aprendamos a discernir. Glorifiquemos al Señor porque gracias al Señor hemos tenido pastores que han sido fieles a la palabra del Señor y han buscado glorificar a Dios por medio de su escritura y no han buscado su bienestar físico, sino que han buscado el bienestar de las almas de la iglesia. Es la enseñanza que nos da Pablo. Es nuestra responsabilidad como iglesia, en nuestros medios, poder bendecir a nuestros maestros, a nuestros pastores de la iglesia. Acompáñenme al versículo 7 de la misma carta. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecha destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. La siembra y la cosecha. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado: todo lo que siembra, eso cosecharás? Es una frase muy conocida, ¿verdad? A veces lo referimos a una persona que hace lo malo y decimos, tranquilo, Dios va a hacer justicia. Todo lo que siembra, eso cosecharás. O también cuando vemos que están haciendo cosas buenas, decimos también, oh, qué bueno, nos alegramos. El Señor te va a bendecir, todo lo que siembras, eso cosecharás. Veremos como iglesia que esto es una ley de vida y mejor de todo, es bíblica. Con el ejemplo que daba anteriormente, veremos que nuestras acciones tienen consecuencia, tanto las cosas malas como las cosas buenas. Pero, como Daniel hace unos domingos atrás decía, no es que nuestra salvación tiene algo que ver con nuestras obras, sino que entendemos que nuestras acciones no las hacemos por mérito delante de Dios, porque como sabemos, el mérito solo está en Cristo. Quiero que entiendan esto, para que no se malinterprete. No es que nuestras acciones vayan a cambiar algo al respecto de nuestra salvación. Nuestras acciones no tienen nada que ver con esto, sino se contradeciría con la carta completa. Pero Pablo nos quiere enseñar algo al respecto sobre este tema. Y por eso está escrito en la Biblia. De la forma que Pablo escribe el texto, no se engañen, de Dios nadie se burla. Está advirtiendo que la iglesia de Gálatas ya estaba cayendo en esta práctica. La advertencia viene por la actitud de burla que estos hermanos estaban teniendo. La palabra burla en el griego es torcer la nariz en desprecio. Y yo intenté entender, porque cuando decía torcer, yo pensé que era esto. Y no puedes hacer esto. Te dolería, ¿verdad? Entonces es esto. Es cuando usted hace esto. Esto es símbolo de burla. Bien fome la burla. Es así como, vaya, que ha evolucionado la burla. Pero eso es lo que quiere decir Pablo con burla. ¿No? En el griego, bueno, decía, Augusto Nicodemo dice que esto es una actitud de desprecio al Señor.
Una de las motivaciones que pudo haber motivado a estos hermanos, y es por causa, y siempre va a ser por causa, o debe ser por la causa, de los judaizantes. Los judaizantes estaban distorsionando el evangelio. Estaban cayendo en estas prácticas. Estaban cayendo en la práctica de torcer el evangelio de Jesucristo. Y por causa de eso ellos estaban tergiversando, se estaban desviando de la verdad que ya le había predicado Pablo. Así que Pablo le está recordando la ley de siembra y cosecha. Todo lo que sembrarás tendrá que cosechar. De Dios nadie se burla. Él los hará cosechar lo que sembraron. Dios hará que cada uno enfrente las consecuencias de nuestras actitudes. Nuestros pecados tienen consecuencias. Hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, lo que cometemos, eso tiene consecuencias. ¿Dónde estamos sembrando nosotros? ¿Estamos sembrando para nuestra carne, nuestros propios placeres? ¿Gastamos nuestros recursos pensando siempre en nosotros mismos? ¿Nos gusta darnos placeres en la carne o estamos sembrando para el espíritu? Y refiriendo de cierta forma a lo que partíamos diciendo, ¿verdad? Con aquellos los recursos para la siembra, ¿no? Quiero aclarar que es evidente, y como decía antes, Pablo no está diciendo que ustedes tendrán vida eterna para contribuir en la obra de la iglesia, ¿verdad? La vida eterna usted la ganó, hermano, por Jesucristo en la cruz. Y eso lo voy a repetir una y otra vez. Jesucristo, y decía Daniel hace un minuto, si nosotros nos ganáramos delante de Dios así, tal cual somos, moriríamos. Porque somos causa de ira por nuestro pecado. Pero como Jesucristo se pone al frente de nosotros, ante Dios, Dios nos mira con amor. Y por causa de eso, nos salva. Entonces, nada de lo que usted haga puede igualarse al sacrificio de la cruz de Cristo. Para que usted entienda, sus contribuciones, sus labores que haga usted aquí en la iglesia, sus labores que usted haga afuera de la iglesia, como usted se comporte fuera o dentro de la iglesia, eso no va a igualar el sacrificio de Cristo Jesús. Para que usted entienda, entonces, como decía antes, o si no habría una contradicción, ¿verdad?, en la carta. Vemos aquí que de la manera que ocupamos nuestros recursos financieros indica el estado real de nuestros corazones. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males, dice Timoteo. Las consecuencias de las conversiones de nuestras carteras o billeteras, eso indica claro dónde están puestos nuestros corazones. Es una invitación para nosotros, para que meditemos en esto. ¿Dónde están puestos nuestros corazones? ¿Dónde están puestos nuestros deseos? ¿En la obra de Jesucristo o en la obra de la carne? ¿Qué nos gusta más? ¿Causarnos placer en la carne? Nos gusta, hermano. Es una realidad de nosotros. La Biblia dice, ¿verdad?, que no hay un solo justo sobre esta tierra. Nuestra tendencia siempre es ir en contra de la realidad espiritual. Esa es nuestra realidad. Por eso debemos orar. Para que nosotros podamos ir en contra de eso. Pedirle al Espíritu Santo. Yo siempre recuerdo una oración del pastor David que cada vez que oraba la repetía. Decía: Señor, satúranos de tu gracia. Satúranos de tu escritura. Es una realidad. Daniel decía: Señor, que deseemos más orar a ti, leer tu palabra. Esos deberían ser nuestros deseos. Y cuando decimos
Y me gusta mucho este ejemplo que una vez escuché. Nosotros sabemos dónde está puesto nuestros corazones muchas veces porque sabemos dónde está puesto nuestro dinero. Cuando nosotros deseamos contribuir al reino del Señor, porque entendemos que nuestro corazón, nuestra vida, nuestros deseos están puestos ahí. Hermano, no quiero que entienda usted que voy después de esto a pasar el ofrendero y para que usted se sienta mal. Usted tiene que orar por esto, por esta realidad. Han habido situaciones de repente en nuestro matrimonio donde nos hemos visto apretados. Y hemos tenido que decidir si diezmar o quedarnos con esa cantidad de diezmo para poder pasar el mes. Y esa es una realidad, hermano, que se da en nuestros matrimonios o en nuestras vidas. ¿Pero confiamos realmente en la providencia de Dios o solamente lo decimos por decirlo? Aprendamos a vivir en la palabra del Señor. Aprendamos, creámosle al Señor sus promesas, su palabra. Cuando dice su palabra, nunca le faltará el pan ni el agua a sus hijos. Es una realidad. Es una realidad. Acompáñeme al verso 11. Ya estamos ya en el verso 11 y está terminando la carta del libro de Gálatas. Verso 11 dice: miren que les escribo de mi puño y letra, y con letra bien grande. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse, a obedecer la ley. Lo que pasa es que quieren, obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Estamos acabando la carta de Gálatas y usted ha podido ver que ya pasamos a tierra derecha, como dirían algunos. Y Pablo está concluyendo. Y Pablo está dando énfasis en esto. Les escribo de mi puño y letra. Y con letra bien grande, ¿verdad? Letra bien grande. Es como cuando usted quiere hacer resaltar algo en Facebook, cuando nosotros escribimos en el correo, lo escribimos con mayúscula para que las personas lo puedan ver, que eso es importante. En toda la carta de Gálatas, Pablo nos está recordando una y otra vez que el Evangelio es solo por la gracia. Mis hermanos, es solo por gracia. Durante estos 4 meses, Pablo nos recuerda que nuestra salvación fue otorgada no por los méritos de la circuncisión o de la obra de la carne, sino que por el sacrificio vivo de Jesucristo en la cruz. Pablo nos dice, los que tratan de obligarlo a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de Cristo, por la cruz de Cristo. Esta era una realidad, hermano, dentro del cristianismo. Pablo dice, partiendo en el capítulo 2, que habían algunos hermanos que se infiltraron entre ellos para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Para muchos la cruz era insuficiente y seguía siendo una vergüenza. Para muchos que se convirtieron al cristianismo, la Biblia dice, ¿verdad? Capítulo 2, creo que del libro de Gálatas, que Pablo tiene que exhortar a Pedro, lo tiene que corregir, porque estaba cayendo en estas prácticas de algunos hermanos judaizantes, donde se estaban avergonzando, o no avergonzando, hermanos, sino que ellos creían que no era suficiente la muerte de Jesucristo en la cruz, sino que también tenían que circuncidarse y tenían que guardar las fiestas
y tenían que seguir viviendo con todos los ritos que vivían los judaizantes. Pero Pablo dice no, no nos vamos a permitir que nos coarten nuestra libertad. Y hay una parte muy bonita que dice: ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Y la integridad del Evangelio es Jesucristo muerto en la cruz. Eso es lo que nos produce salvación. Pero vemos aquí, hermano, que había muchos dentro de la misma iglesia que estaban predicando cosas diferentes. Esta es una carta, hermano, para que nosotros meditemos, hermano, en qué nosotros estamos creyendo. Si nosotros tenemos puesto nuestro corazón en Jesucristo, hoy día ya no se circuncida, obviamente hay por métodos médicos, pero no es un mérito para que usted sea salvo. Hoy día ya no se guardan fiestas. Usted no es salvo por guardar fiestas. Pero hoy día sí tenemos otra realidad. Nosotros muchas veces creemos que por portarnos de cierta forma en nuestros trabajos, eso nos hace mejor ante Cristo. Nosotros creemos a veces que por hablar de una forma, eso nos hace mejor ante Cristo. O si oramos más, o si ayunamos, o si leemos nuestra Biblia más. Y hermano, todas esas cosas hay que hacerlas, pero por las motivaciones correctas. Cuando nuestro corazón tiene motivaciones incorrectas, cerradas, es cuando nosotros empezamos a pecar, a equivocarnos. A lo mejor usted ha vivido toda su vida con motivaciones incorrectas y necesita recordar que Jesucristo es su único Salvador. Y es una realidad que muchas veces nos cuesta asimilar, nos cuesta creer. Pero oremos al Señor para que Dios haga suficiente su salvación en nosotros. Para que Dios haga suficiente el sacrificio de la cruz de Cristo para nosotros. El versículo 14 dice: ¿de qué nos jactamos? En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen estas normas y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Pablo sigue el verso 14 y escribe, claro: jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sé que en el siglo XXI la cruz no es una vergüenza, ¿verdad? De hecho, para muchos ser reformados, más que una realidad, es una moda. Pero para ese entonces, ser cristiano podría llevarlos a morir. Pero seamos claros, hoy en día no es, como decía anteriormente, que nos corte el prepucio, o guardar las fiestas, o el día de reposo, o comer esto o aquello. Pero en nuestra realidad nosotros también tenemos muchas formas de avergonzarnos de la cruz. Negar la cruz, o como estaba diciendo los Gálatas, olvidarse de la cruz. Este año, mañana es 31, ¿verdad? Este año se cumplen 499 años de la Reforma. 499 o no, sí, 499. Este otro año se cumplirán 500 años de la Reforma. Para los que no saben qué es lo que es la Reforma, parte con que Martín Lutero clavara las 95 tesis en una catedral en Alemania. ¿Por qué?
porque estaba viendo una realidad de la iglesia de Alemania, la iglesia de Europa, la iglesia del mundo que ellos creían, que estaban vendiendo indulgencias. El Papa impartía indulgencias para todos los hermanos de Europa, para todas las iglesias de Europa, diciendo que con solamente esa indulgencia ellos pasarían del purgatorio al cielo inmediatamente. Entonces Martín Lutero dice, eso es una realidad equivocada, errónea. Y Martín Lutero quiere volver a la iglesia católica, al evangelio. Y se produce un sinfín de cosas. Hay muchas películas en internet que usted puede ver o documentales que le ayudan, le informan al respecto de esto. La lucha que tuvo Martín Lutero fue para que la iglesia de Alemania entendiera que la salvación fue otorgada por Jesucristo en la cruz. No había indulgencia, no había mérito que se pudiera comparar con la sangre derramada en la cruz de Jesucristo. Y una cosa que el otro día conversaba con un amigo y él decía esto: oro para que nosotros como iglesia podamos entender esto. Podamos entender que nuestras vidas fueron salvas por Jesucristo. Y puede sonar repetitorio, hermano. Puede sonar algo repetitorio una y otra vez. O repetitivo. Pero ¿qué es lo que quiero llegar con esto, hermano? Quiero llegar que muchas veces, nosotros lo hemos escuchado tantas veces esto, que nos olvidamos. No le tomamos importancia. No tomamos seriedad a esto. Pero yo estaba leyendo el libro de Romanos 5:8 y dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. John Piper dice que cuando nosotros entendemos esta realidad, nuestra forma de adorar cambia. Nuestra forma de orar, nuestra forma de leer la Biblia, nuestra forma de andar por el mundo cambia, porque entendemos que nuestra salvación fue hecha por Cristo. ¿Quién ama, hermano, antes de haber un cambio? ¿Quién de nosotros podría decir que ama a una persona antes de un cambio? Solo el Padre. Solo el Padre se entrega por pecadores. Solo el Padre entrega a su Hijo por pecadores. Ese es el amor del Señor. Y eso es lo que la carta de Gálatas quiere mostrarle a la iglesia. Quiere volver a recordarles, hermanos, solamente el Padre manda a su Hijo a este mundo para morir por pecadores. Concluyo con estas palabras del verso 15. Dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén.